bendiciones, que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar antes de estudiar la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, en esta reunión, Señor, de tu amada iglesia, Señor, queremos que tú seas glorificado, Padre, que tu nombre sea exaltado, Señor, que podamos, Señor, abrir la Biblia, Señor, y escuchar tu voz por medio de lo que tú has escrito en este libro, Señor, que podamos, Señor, comprender el mensaje, Señor, que tú tienes para nuestras vidas, Padre. Principalmente, Señor, que podamos comprender, Señor, y tener presentes que el pecado, Señor, tiene consecuencias universales, pero que también, Señor, tú has provisto esperanza, solución, salvación por medio de tu Hijo Jesucristo, quien vino a este mundo, Señor, y vivió entre nosotros y murió por nosotros, resucitó y ahora está contigo en gloria. Padre Santo, que podamos pues regocijarnos con tu palabra, Señor, y que tú seas glorificado en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Feliz Navidad, hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno, hermanos, que estemos reunidos en esta oportunidad. Mi deseo es que todos estén disfrutando de esta feliz Navidad, que todos estén haciendo de Cristo Jesús el centro de sus celebraciones y que estén aprovechando para mostrar su amor a Dios en primer lugar y para mostrarse el amor los unos a los otros también. Les voy a pedir, hermanos, que por favor abran sus Biblias conmigo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. El mensaje de esta noche, hermanos, va a estar dividido en dos partes, como lo dijo el hermano Juan Magdiel. Y efectivamente, hermanos, vamos a hacer dos partes. Vamos a llegar hasta más o menos la mitad y ahí vamos a tener un intermedio. Y es esa dulce sorpresa que se les había anunciado, ¿verdad? En el intermedio, hermanos, vamos a tener un tiempo de saludarnos los unos a los otros, de abrazarnos, de desearnos bendiciones, de desearnos lo mejor y de disfrutar de algo. Vamos a ver si no nos falló la fe, porque creo que están cabalitas, hermanos. Realmente tenemos una asistencia más grande de la que habíamos pensado. Bien, hermanos, les voy a pedir que me ayuden también con sus bebitos, porque yo sé que si a duras penas me aguantan ustedes, los pequeñitos no me van a aguantar, hermanos. Definitivamente que no me van a aguantar. Bien, hermanos, Génesis capítulo 3. El domingo pasado estudiamos los versículos del 8 al 13. Al sermón del domingo pasado lo llamé la confrontación amorosa, porque este pasaje narra el encuentro de Dios con el hombre y con la mujer después de la caída en el pecado. Y estudiamos, hermanos, ese encuentro y nos dimos cuenta que es tan profundo, pero tan profundo, que realmente lo podemos visualizar de varias formas. Ese encuentro después del pecado lo podemos visualizar como una confrontación amorosa en la que Cristo buscó al pecador para darle la oportunidad de confesar y arrepentirse de su pecado. Cristo tuvo la iniciativa, buscó al pecador. También lo podemos visualizar como el primer juicio de la historia, en el que Cristo, el juez supremo, juzgó al pecador y juzgó el pecado con toda soberanía y con toda justicia. Y también, hermanos, lo podemos visualizar como el primer sermón de la historia, en la que Cristo predicó tanto las malas noticias de juicio, pero también la buena noticia, la esperanza de salvación por medio del evangelio. Es maravilloso, hermanos. En el estudio de este encuentro entre Dios y el hombre, hermanos, resaltamos dos cosas: la depravación total que causa el pecado y el propósito de la confrontación de Dios. Y, hermanos, confío que todos nosotros, hermanos, esto es lo que yo confío, que todos nosotros nos hayamos convencido de que la confrontación de Dios con nuestro pecado, porque Dios hoy en día sigue confrontándonos con nuestro pecado,
pues confío que hayamos quedado convencidos de que esa confrontación es una evidencia, es una prueba de su gracia, y que nos hayamos sentido motivados a no encubrir nuestro pecado, sino a confesarlo, a pedir perdón, a humillarnos y arrepentirnos, confiando en su misericordia, confiando en que por su gracia Él nos perdona, basado en la obra de Cristo Jesús. Ese es un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Hoy vamos a dar continuidad, hermanos. Vamos a estar estudiando Génesis 3 del 14 al 21. A esta sección, hermanos, la podemos llamar los juicios de Dios por el pecado. Quizá también la podemos llamar las maldiciones de Dios por el pecado. Vamos entonces a leer Génesis 3 del 14 al 21. Génesis 3, 14 al 21. Lo pueden ver aquí adelante también en la pantalla, si así lo desean. Dice la palabra del Señor: y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Hermanos, juicio o maldición, cualquiera de las dos palabras describe muy bien lo que Dios hizo, porque Dios proclamó juicio o maldiciones con su propia boca, hermanos. Tengamos eso en cuenta. Es Cristo con su propia boca que proclama estas maldiciones contra la serpiente, contra la humanidad y contra la creación. Hermanos, aquí en esta sección ya no hay diálogo. En la sección anterior Dios hacía preguntas y el hombre y la mujer contestaban. Aquí ya no hay diálogo, aquí más bien es un monólogo, un discurso. Solo Dios habla. Podríamos decir, hermanos, que la confrontación amorosa ya pasó de esa etapa en la que Dios le dio la oportunidad al hombre de confesar, pedir perdón y arrepentirse. Y ahora pasó a la etapa en la cual Dios pronuncia juicio por el pecado que se ha cometido. Esta sección, hermanos, que acabamos de leer, la podemos seccionar o bosquejar de la siguiente manera. Este es el bosquejo de esta sección. El primer punto son los juicios de Dios por el pecado. Está la maldición a la serpiente, la maldición a la mujer, la maldición al hombre. Dentro de la maldición al hombre podemos ver la maldición a la creación y la maldición al hombre en sí mismo. Como segundo punto está el nombramiento de la mujer en el versículo 20, y por último la cobertura de la desnudez del hombre y de la mujer en el versículo 21. ¿Qué vamos a aprender en este pasaje, hermanos? ¿Qué vamos a aprender en este pasaje? Básicamente, hermanos, este pasaje nos enseñará que en el entendimiento del mundo que nos rodea, ¿okay? En el entendimiento que tenemos del mundo que nos rodea, debemos tener presente que el pecado trajo consecuencias universales. En nuestra cosmovisión bíblica, hermanos, nos enseña que no solo Adán, no solo Eva, no solo la serpiente recibieron juicio por el pecado, sino que toda la creación quedó bajo maldición
de Dios por causa del pecado. El pecado tuvo y tiene todavía consecuencias universales. Pero en medio de los juicios o maldiciones de Dios, que es de lo que se trata el pasaje, en medio de todos esos juicios de Dios, hermanos, hay evidencias de su gracia. Hay esperanza, hermanos. En medio del juicio de Dios hay esperanza. La promesa de la redención, la promesa de la victoria final en Cristo Jesús. Eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. En otras palabras, hermanos, pongámoslo en otras palabras, Génesis 3 nos responde las preguntas de ¿por qué hay tanta muerte en el mundo? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tantos conflictos personales? Tanto trabajo duro. ¿Por qué pareciera que hay una guerra sin tregua entre el bien y el mal? ¿Y quién tendrá la victoria final? Este pasaje nos da las respuestas, hermanos. Este pasaje nos da esperanza de salvación. Hoy, hermanos, solo vamos a estudiar, yo sé que están un poco preocupados, solo vamos a estudiar la maldición a la serpiente. Versículos 14 y 21. ¿Por qué, hermanos? Porque incrustada en esa maldición a la serpiente está la promesa de salvación. La promesa que soluciona el pecado, el problema que el pecado ocasionó. Y hermanos, déjenme decirles, lo que hoy celebramos, la Navidad, es parte del cumplimiento de esta promesa que vamos a ver en Génesis 3:15. Bien, comencemos entonces, hermanos. La primera parte del mensaje trata acerca de la maldición a la serpiente en Génesis 3:14. Vean ahí en Génesis 3:14, dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente. Bien, Cristo entonces está dirigiendo a la serpiente. Ya sabemos que la serpiente natural o animal, pudiéramos decirlo así, solo fue el instrumento que utilizó la serpiente espiritual, la serpiente satánica. Pues Cristo se dirige a la serpiente y no le da oportunidad de hablar. Sí le dio oportunidad a Adán, le dio oportunidad a Eva, pero a la serpiente no le da ninguna oportunidad. Simplemente Dios pronuncia una maldición sobre ella. Entonces, primero veamos la razón de la maldición. Ahí en el versículo 14 dice: por cuanto has hecho esto. La serpiente, hermanos, fue juzgada por lo que hizo. ¿Pero qué fue lo que hizo la serpiente? Veamos el versículo 13, Génesis 3:13. La mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. En otras palabras, la serpiente dice, la mujer dijo: la serpiente me hizo creer una mentira y yo comí. Pero, hermanos, lo interesante es que Dios validó la respuesta de Eva. Para Dios la respuesta de Eva es verdadera y la utilizó como suficiente y legítima causa y razón para juzgar y maldecir a la serpiente. Podemos entenderlo de esta forma, hermanos: por cuanto sembraste tentación, por cuanto engañaste a la mujer, por cuanto instigaste la rebelión del hombre en contra mía, maldita serás. Hermanos, esta es la primera maldición que encontramos en las Escrituras y sale directamente de la boca de Cristo. Maldita serás. Esta expresión, hermanos, es la traducción de una palabra en el hebreo que básicamente significa como has quedado bajo juicio o has sido maldecida. Pero, hermanos, lo que vemos es que vamos a encontrar dos maldiciones realmente. No solo es una maldición, son dos maldiciones. En el versículo 14 está la primera maldición y está dirigida a la serpiente natural. Y en el versículo 15 está la segunda maldición, y esa va más allá de la serpiente natural y se desplaza a la serpiente espiritual. Entonces, dos maldiciones. Una
dirigida a la serpiente natural, y la segunda que va más allá de la serpiente natural, o sea, del animalito, y se desplaza a la serpiente espiritual, o sea, Satanás. Quisiera leerles un comentario que va a aparecer ahí, hermanos, esto nos puede ayudar. El orden de estas maldiciones, en las que primero se habla de la serpiente natural y luego se desplaza a la serpiente espiritual, Satanás, es típico del lenguaje profético. O sea, varias veces en la Biblia vemos el mismo patrón, en el cual primero se dirige a un objeto o persona natural y luego se desplaza hacia la persona o poder espiritual que está detrás. Por ejemplo, en Isaías 14, la profecía primero habla del rey de Babilonia, una persona natural, pero luego se desplaza hacia el poder espiritual que está detrás del rey de Babilonia, es decir, Satanás. Lo mismo sucede en Ezequiel 28. La profecía primero habla del rey de Tiro, una persona como nosotros, pero después la profecía se desplaza hacia el poder espiritual que está detrás del rey de Tiro, es decir, Satanás. Eso es lo que vemos aquí, hermanos. Vemos una maldición que primero se refiere a la serpiente natural y luego una segunda que se desplaza a la serpiente espiritual, la serpiente satánica. Vamos a estudiarlas entonces. Versículo 14. Vean el versículo 14. Maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Así dice en mi Biblia, hermanos. Pero miren en su Biblia si quieren. Ustedes tienen la Biblia Reina Valera, lo pueden ver aquí adelante también. En sus Biblias dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Entonces vemos una diferencia ahí entre las dos Biblias. En una Biblia dice más que, y en la otra Biblia dice entre todas. Estas dos traducciones, hermanos, dan lugar a dos interpretaciones diferentes. Pero quizá, hermanos, la mejor forma de entenderlo es hacer una combinación de las dos traducciones realmente. Lo podemos entender así, hermanos. Escuchen cómo lo podemos entender. Todos los animales están bajo maldición, pero la serpiente recibió mayor maldición y eso la distingue entre todos los animales. Así lo podemos entender, hermanos, haciendo una combinación de las dos traducciones. Todos los animales están bajo maldición, pero la maldición de la serpiente es más grande y la distingue entre todos los animales. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué el pastor llegó a esa conclusión, hermanos? Porque si ustedes siguen viendo, hermanos, en el versículo 17, vemos que el Señor Dios pronuncia maldición sobre toda la tierra. Así que todos los habitantes de la tierra, o sea, todos los animales, están bajo maldición. Es obvio, hermanos, que todos los animales están bajo maldición. Hermanitos, ¿han visto ustedes en la televisión un tigre, hermoso el tigre, ¿verdad? Aferrado a la garganta de un venadito, asfixiándolo, y la sangre corriendo? ¿O han visto ustedes una ballena orca o ballena asesina, así se le conoce también, jugando con una foca, despedazándola antes de comérsela? ¿O han visto ustedes a un perro, a un pitbull atacando a un anciano o a un niño? ¿O a un gato, a un perro muriéndose de alguna enfermedad? Esas cosas, hermanos, no son el diseño perfecto de Dios. Esas cosas son reflejos de la maldición de Dios por el pecado. Y eso, hermanos, es algo, hablando de cosmovisión bíblica, hablando de cómo entendemos el mundo a nuestro alrededor, eso es algo que lo debemos tener presente, que no se nos debe olvidar. Todo en la creación es hermoso, ¿verdad, hermanos? La creación es hermosa, ¿verdad? Es hermoso. Pero, hermanos, por causa del pecado, todo lo que vemos en la naturaleza no es exactamente el diseño original y perfecto de Dios. Nuestro cuerpo es maravilloso. Las personas
Son maravillosas las plantas, los animales, el clima, la tierra misma, la atmósfera, el espacio, las estrellas, todo lo que hay. Todo esto refleja la gloria de Dios, hermanos, pero también refleja la maldición de Dios a causa del pecado. Porque todo en la naturaleza, hermanos, refleja muerte, enfermedad, envejecimiento, deterioro, corrupción, corrosión, podredumbre, todo. Entonces, hermanos, esta maldición, hermanos, a la serpiente solo está hablando de una serpiente, de una maldición más grande que la maldición para el resto de los animales. La maldición, hermanos, a la serpiente natural tiene 3 aspectos. Miren estos 3 aspectos, hermanos. Esto nos va a ayudar a entender. Primero dice, versículo 14, sobre tu vientre andarás, sobre tu vientre andarás. Esa es una humillante forma de moverse. Segundo, polvo comerás. Esa es una humillante forma de relacionarse. Y después dice, todos los días de tu vida. Esa habla de una humillación perpetua, una humillación a perpetuidad. La primera, sobre tu vientre andarás, una forma humillante de moverse. Al decir, hermanos, sobre tu vientre andarás, queda implícito que antes de la maldición la serpiente tenía patas para caminar como el resto de los animales, ¿verdad? Saber cómo era la serpiente, ¿verdad? Pero tenía patas. Porque la maldición es que ahora se va a arrastrar. Ahora se va a arrastrar. Hermanos, bien interesante. Hay un maestro en el seminario Masters en el que está estudiando Elías y otros por aquí. Y en su clase de Génesis, el maestro William Barrick dice que los científicos han encontrado, oigan bien, patas vestigiales en las serpientes. O sea, han encontrado vestigios de patas en las serpientes. O sea, que las serpientes tuvieron patas y las perdieron. Ahora, ¿saben ustedes cuál es la explicación de los científicos evolucionistas? ¿Cuál es? Bueno, obvio. Las serpientes evolucionaron y perdieron las patas. ¿Cuál es la explicación bíblica, hermanos? ¿Cuál es la explicación bíblica? Que Cristo se dirigió a la serpiente y le dijo, maldita serás, sobre tu vientre andarás. Polvo comerás. Es una forma humillante de relacionarse con los demás. Sabemos, hermanos, que las serpientes no comen polvo, ¿verdad? Las serpientes comen carne. Ellas cazan y comen otros animales. Entonces, hermanos, polvo comerás se refiere al hecho de que la serpiente se arrastra y su lengua y su cuerpo entero siempre está en contacto con la tierra, con el polvo. De hecho, sacan la lengua, ¿verdad?, para sentir el polvo, para saber cómo está el alrededor. Hermanos, arrastrarse y comer polvo son figuras de degradación, inmundicia y derrota. Eso representan degradación, inmundicia y derrota. Veamos Levítico capítulo 11 versículo 41. Dice, todo animal que se arrastra sobre la tierra es abominable, no se comerá. El versículo 43 dice, no se hagan abominables por causa de ningún animal que se arrastra. No se contaminen con ellos para que ustedes no sean inmundos. Ven cómo la serpiente que se arrastra vino a ser símbolo de inmundicia, de contaminación, pero también de derrota. Vean el Salmo 72 versículo 9. Está hablando de la derrota de los enemigos del rey. El versículo 72:9 dice, del Salmo 72:9, dobléguense ante él, o sea, tírense al polvo, moradores del desierto, y sus enemigos laman el polvo. Polvo comerás es un símbolo de derrota. También el profeta Miqueas, hablando del reino futuro de Cristo, cuando él va a venir a reinar en esta tierra y va a derrotar a todos sus enemigos, dice lo siguiente, Miqueas 7, 16 y 17. Dice,
Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca. Sus oídos se ensordecerán. ¿Y qué dice? Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. O sea, serán derrotados. El símbolo de la derrota es que van a lamer el polvo como la serpiente. Saldrán temblando de sus fortalezas. Al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. Y por último, hermanos, Dios le dice a la serpiente que esta maldición será todos los días de tu vida. Eso habla de una humillación perpetua, una humillación para siempre. En Isaías capítulo 65, versículo 25, está hablando de cómo Dios va a restablecer el diseño original de la creación cuando Cristo Jesús reine. Dice el versículo 25 del capítulo 65 de Isaías. Dice: el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Y escuchen, y para la serpiente, ¿qué cosa? El polvo será su alimento. Está diciendo: voy a restablecer el diseño perfecto, original del lobo, del buey, del cordero, del león. Van a estar juntos y no se van a comer. Va a comer pasto el león y el lobo. Pero la serpiente seguirá comiendo polvo. La serpiente, hermanos, será un símbolo perpetuo de abominación, humillación y derrota. Pero la pregunta que nos podemos hacer, hermanos, es esta: bueno, ¿y por qué Dios maldijo a ese pobre animalito? ¿Verdad? Algunos hasta tienen mascotas de serpientes, ¿verdad? A mí no me gusta eso, ¿verdad? Pero algunos tienen. ¿Por qué Dios maldijo al bichito ese, ¿verdad? A la serpiente. ¿Por qué lo maldijo? Bueno, hermanos, lo hizo por nuestro bien. Lo hizo por el bien de la humanidad. Dios maldijo a la serpiente natural para nuestro bien, para que cuando el ser humano vea a una serpiente arrastrarse por el polvo, comer o lamer el polvo con su lengua, recuerde que ese es el juicio de Dios por causa del pecado. Y que también recuerde la tentación a la mujer, el pecado, la rebelión y la enemistad contra Dios. Y que también recuerde que la serpiente se va a arrastrar y va a comer polvo por la eternidad. Y eso es un castigo humillante que nos debe recordar que la otra serpiente, la serpiente espiritual, también será humillada a perpetuidad. Satanás será humillado frente a su enemigo, Jesucristo. Amén. Hermanos, entonces vamos a pararnos y vamos a ir ahí atrás, hermanitos. Vamos a ver si nos ajustan, hermanos, y volvemos en 15 minutos. Pero miren, hermanos, la tarea no es comer lo que está ahí, hermanos. La tarea es repartir abrazos, repartir sonrisas, repartir felicitaciones, hermanos. Esa es la tarea, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en 15 minutos. Hermanos, espero que hayan disfrutado la dulce sorpresa, pero más hayan disfrutado
las felicitaciones. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido la quizá hasta ahora ustedes digan, bueno, ¿cuál es la relación? Ok, quizá ustedes estén pensando, bueno, ¿cuál es la relación de todo esto con la Navidad? Quizá de todo lo que dije, lo único que ustedes digan, bueno, tiene relación es lo último que dijo. La derrota humillante y perpetua de Satanás a manos del Señor Jesucristo. Pero ahora, hermanos, comenzando en este momento, vamos a estudiar la segunda maldición a la serpiente en el versículo 15. Y hermanos, todo lo que voy a decir ahora, hermanos, realmente todo lo que voy a decir, aunque no lo diga explícitamente, todo tiene que ver con el Evangelio, con Cristo Jesús, con la venida de Cristo Jesús al mundo, lo que celebramos hoy en Navidad. Había dicho, hermanos, que la segunda maldición en el versículo 15 es una maldición que va más allá de la serpiente natural y se desplaza a la serpiente espiritual, a Satanás. Vamos a leer el versículo 15, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Lo que para la serpiente, para Satanás, es una maldición, hermanos, para la humanidad es una promesa de salvación. Lo que para Satanás es un juicio, para la humanidad es esperanza. Una esperanza que tiene su origen en la gracia de Dios. Hermanos, muchos han llamado a este versículo que acabamos de leer el protoevangelio, donde proto significa primero, como en prototipo, el primero de su tipo, y evangelio significan las buenas nuevas. Así que, hermanos, Génesis 3:15 es la primera presentación del evangelio. Recuerden que yo les decía que este encuentro entre Dios y el hombre después del pecado se puede tomar como la primera predicación de la historia. Aquí vemos a Dios, hermanos, predicando el evangelio. Durante siglos, hermanos, durante siglos, esta maldición a la serpiente en Génesis 3:15 fue el único evangelio en el cual las personas podían creer para tener salvación. Esta promesa, hermanos, que está en Génesis 3:15 era lo que las personas podían creer para tener salvación. Hermanos, de más está decir que Génesis 3:15 es un pasaje importantísimo de las Escrituras. De hecho, hermanos, muchos estudiosos bíblicos dicen que el resto de las Escrituras lo que hace es un desarrollo del cumplimiento de la promesa en Génesis 3:15. O sea, Génesis 3:15 es la promesa y todo lo que viene después en la Biblia es el cumplimiento de esta promesa, hermanos. Entonces, hermanos, estudiémoslo. Al inicio del versículo 15, vean sus Biblias, dice: pondré enemistad. Pondré enemistad. ¿Quién está hablando nuevamente, hermanos? ¿Quién está hablando ahí? Dios. Dios está diciendo: yo pondré enemistad. Entonces, lo primero que vemos, hermanos, es la soberanía de Dios. Es cierto, Satanás tentó a la mujer, hizo caer al hombre y a la mujer, y ahora ellos están enemistados con Dios. Pero Dios dice: yo pondré enemistad. O sea, yo sigo al mando aquí. Tú no me has quitado el dominio. Yo decido lo que pasa. Yo pondré enemistad. Enemistad, hermanos, es un estado de profunda mala voluntad o esta palabra me cuesta, animadversión.
Extrema mala voluntad o animadversión entre dos personas o dos grupos. Significa hostilidad, pero el sentido es hostilidad perpetua. Lo podemos entender como una guerra continua, como ataques sin tregua de un lado a otro. Yo pondré enemistad. Hermanos, Satanás se había hecho enemigo de Dios, lo sabemos, ¿verdad? Él se rebeló, él quiso ser como Dios y se convirtió en el enemigo de Dios. Arrastró a muchos ángeles en su pecado. Recordemos que el pecado se comparte y contamina. Él arrastró a 1/3 de los ángeles en su pecado. Y luego su propósito pasó a ser sembrar enemistad entre Dios y el ser humano. Ese pasó a ser su meta, la enemistad entre Dios y el hombre. Y efectivamente, hermanos, por medio del pecado y la depravación que causa el pecado, Satanás logró sembrar enemistad entre Dios y el hombre. Lo logró. No lo podemos negar, hermanos. El domingo pasado hablábamos de la depravación total. Vamos a hacer un repaso, hermanos. Veamos la condición de Adán después de pecar, para que veamos la enemistad entre Dios y el hombre. La condición de Adán después de pecar. En vez de correr hacia Dios, huyó de Dios. ¿Lo recuerdan? Escondido entre los árboles. Su entendimiento de Dios había sido afectado. No pudo entender que la visita de Dios era su esperanza, y más bien corrió a esconderse de Dios. Sentía vergüenza, culpa, desnudez y miedo. Se volvió orgulloso e insensato. No tenía la iniciativa para buscar a Dios. Negaba su responsabilidad y culpaba a otros. Sus relaciones con Dios, con Eva, con la creación, quedaron dañadas. Ni siquiera pudo genuinamente confesar su pecado y arrepentirse de él. No pudo, por más que Dios hasta le puso palabras en su boca. Has comido del árbol que te dije que no comieras. Ni aún así pudo confesar, con Dios poniéndole las palabras en su boca. Adán quedó en rebelión en contra de su creador. Se volvió enemigo de Dios. Él estaba muerto espiritualmente. Y aquí están las malas noticias, hermanos. Adán es el padre de todos nosotros, hermanos. Así que todos nosotros nacemos en la misma condición en la cual quedó Adán después de su pecado. Todos. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Todos, hermanos, fuimos enemigos de Dios. El domingo pasado leíamos Romanos 3:10 y rápidamente voy a hacer un resumen de ese pasaje. Está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La senda de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Enemistad entre Dios y el hombre. Esa fue la condición en la que quedaron Adán y Eva después del pecado, y esa es la condición en la que todos nosotros hemos estado. Así que Satanás bien pudo haber pensado que había triunfado, hermanos. Él pudo pensar: logré mi propósito, enemistar a Dios con el ser humano. Pero Dios le dijo: yo pondré enemistad. Yo pondré enemistad. Entendámoslo así, hermanos, entendámoslo así. Satanás, ¿tú crees que has arruinado totalmente mi plan?
¿Crees que la humanidad ya no me dará la gloria? ¿Que la humanidad ya no tendrá comunión conmigo? ¿Que todos estarán bajo tu poder y bajo tu dominio? Pero en verdad eres tú quien tendrá enemistad con la humanidad en varios niveles. Tú tendrás enemistad con la humanidad en varios niveles. Y esos son los niveles que vamos a ver ahora. Veamos esa enemistad y sus niveles. Lástima que está un poco chiquito, pero vamos a ver si lo entienden. El primer nivel de enemistad entre tú y la mujer. Génesis 3:15, ¿verdad? Pondré enemistad entre tú y la mujer. Entre Satanás y Eva. La enemistad entre Satanás y Eva. Segundo nivel, entre tu simiente y su simiente. Eso habla entre los hijos de Satanás y los hijos de Eva. Tercer nivel, hermanos, está implícito. O sea, no lo dice, pero está implícito. El tercer nivel es entre tú, Satanás, y él, el hijo de Eva. O sea, entre Satanás y Cristo. Y también el versículo 15, la maldición a la serpiente, dice el resultado final de la enemistad. Dios dice, yo pondré enemistad, pero también yo soy el dueño del resultado final. El resultado final es, Él te aplastará la cabeza cuando tú lo hieras en el talón. En otras palabras, Cristo vencerá. Tú lo herirás, pero Él te aplastará. Hermanos, la maldición a la serpiente espiritual, satánica, es clara. Dios le estaba declarando a Satanás que a pesar de su victoria inicial en el jardín de Edén, no todos los seres humanos serían sus seguidores. Comenzando con Eva misma. Muchos descendientes de Eva le pertenecerían a Dios y no a Satanás. Y uno de ellos, un descendiente de Eva, singular, específico, especial, lo va a derrotar. Le va a aplastar la cabeza. La maldición a Satanás, hermanos, es que en esta continua enemistad, la victoria final no le pertenece a él, no le pertenece a Satanás, sino que le pertenece al Hijo único y especial de la mujer. La victoria le pertenece a Cristo. ¿Acaso no es eso parte de la Navidad, hermanos? Entonces, vamos a analizar esta enemistad nivel a nivel. Primer nivel. Dios le dice a Satanás, vas a tener la enemistad de la mujer. Vean ahí, Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer. Hermanos, realmente me ha costado bastante, hermanos, pero he llegado, hermanos, a tener la convicción de que la mujer obligatoriamente tiene que ser Eva. Hermanos, realmente les digo, me cuesta llegar hasta esa conclusión, pero definitivamente es la única conclusión que yo veo posible. Entre tú y la mujer significa entre tú, Satanás, y Eva. Eva fue la primera que Satanás engañó. Eva fue la primera que comió del fruto del árbol. Ella fue la primera que pecó. Pero también Eva fue la primera que entró en enemistad con Satanás. Y vamos a leer dos versículos, hermanos, que quizá no son tan contundentes, pero quizá, hermanos, nos comprueben que Eva le dio la espalda a Satanás. Vamos a ver Génesis 4:1. Génesis 4:1 dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Ahora vean Génesis 4:25. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Escuchan, hermanos, cómo Eva, cuando daba a luz sus hijos, inmediatamente adoraba a Dios o acreditaba a Dios el nacimiento de su hijo. He adquirido varón del Señor, o el Señor, o Dios me ha compensado otro hijo.
Una científica cristiana, hermanos. Esta es una mujer, una científica cristiana llamada Georgia Purdom. Ella tiene un sitio web que se llama Answers for Women, o sea, respuestas para las mujeres. Escribió lo siguiente, escuchen lo que ella escribió. En Génesis 4 vemos a una Eva muy diferente. En lugar de ser una Eva que dudaba de la verdad de las palabras de Dios, como lo hizo en Génesis 3, vemos a una Eva que tiene la esperanza en la promesa de Dios de un Salvador que aplastaría a la serpiente. En lugar de centrarse en sus fracasos pasados, se aferró a la promesa de Dios para el futuro. Lutero y otros comentaristas creen que su declaración tras el nacimiento de Caín, he adquirido un varón con la ayuda del Señor, en Génesis 4:1, indica la esperanza de Eva de que Caín era la simiente prometida que aplastaría la cabeza de Satanás. Estoy segura, dice esta escritora, que Eva quedó desolada cuando Caín mató a Abel, pero no perdió la esperanza. No perdió la esperanza. Eva tuvo otro hijo y lo llamó Set. Génesis 4:25. El nombre Set significa Dios me lo ha dado, o Dios me ha compensado por el hijo que perdí. Dios me lo ha compensado. En este caso, la esperanza de Eva era otra simiente. Al final, su hijo Set tampoco era la simiente prometida, pero con la línea de Set los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, como dice Génesis 4:26. Y al final, la simiente prometida, Jesucristo, vendría de la línea de Set, como dice Lucas capítulo 3. Dice ella, creo que Eva, al nombrar a sus hijos, demostró que creía en la palabra de Dios y que esperaba la simiente prometida. Más de 4,000 años después de que Dios hiciera la promesa en Génesis 3:15, el Hijo de Dios se hizo hombre. La Navidad. Imagínense cómo Eva se regocijará por toda la eternidad en el cumplimiento de su simiente esperada y prometida. Jesucristo, su esperanza se cumplió. Él murió para pagar el precio de su pecado. Él murió para pagar el precio del pecado de Eva y el de toda la humanidad. Luego la simiente resucitó y prometió regresar algún día para poner fin al legado de pecado y desesperación, destruyendo a Satanás y la maldición para siempre. Para siempre. Yo pondré enemistad entre tú, Satanás, y Eva. Satanás ni siquiera consiguió la lealtad de Eva. Eso podemos concluir. Satanás ni siquiera consiguió la lealtad de Eva. Eva le dio la espalda. Eva entró en enemistad con él. Eva confió en la promesa de Dios. Ese, hermanos, es el poder del evangelio. Eva escuchó la promesa de Dios y creyó. Eva se había dejado engañar por Satanás, había pecado contra Dios, pecó contra su esposo al compartirle el pecado, pero ahora era una mujer transformada por la fe en la promesa del Salvador. Ahora Eva había pasado de enemiga de Dios a ser una hija reconciliada con Dios. Ese es el primer nivel de enemistad. Ahora veamos el segundo nivel de enemistad. Dios dijo, Génesis 3:15, yo pondré enemistad entre tú y la mujer, Eva. Segundo nivel, entre tu simiente y su simiente, o sea, la simiente de ella. Hermanos, lo que vemos aquí es que Satanás y su simiente van a enfrentar enemistad de Eva y la simiente de Eva. Entonces estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de una guerra entre simientes, una simiente contra la otra simiente. ¿Qué significa la palabra simiente? Es bien importante entenderlo. La palabra significa semilla, semen, descendiente, hijo, prole, familia o raza.
Básicamente entonces, hermanos, simiente lo podemos entender como hijos, descendientes. Entonces, hermanos, primero, tenemos que observar algo bien importante, hermanos. Satanás tiene simiente. Porque dice, yo pondré enemistad entre tu simiente, Satanás, y la simiente de ella. Satanás tiene simiente. Ahora, tiene que tratarse, hermanos, obligatoriamente de una simiente espiritual. Porque Satanás no puede procrear, no puede concebir hijos humanos. Él no puede tener humanos, no puede tener hijitos como nosotros. Debemos concluir que su simiente, entonces, hermanos, es una simiente espiritual. ¿Quiénes son? Son, hermanos, los incrédulos, los que están enemistados con Dios a causa del pecado, aquellos que viven bajo la potestad de Satanás, aquellos que quieren hacer la voluntad de Satanás, aquellos que Jesucristo llamó hijos del diablo. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Satanás tiene simiente espiritual. Todos los que están enemistados con Dios. Y eso es otra mala noticia, hermanos, que duele, que golpea hasta lo más profundo. Porque ¿saben quiénes estuvieron ahí? Entre la simiente de Satanás. Todos nosotros. Efesios 2:3 dice, Efesios 2:3, entre ellos, y anteriormente está hablando de los hijos de desobediencia, los que están bajo el dominio de Satanás, entre ellos también nosotros, y ahí está hablando de la iglesia, nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fuimos simiente de Satanás. Pero por otro lado, hermanos, vemos que Eva, la mujer, también tiene una simiente. Sí, ella tiene una simiente. Y esta, hermanos, tiene que ser una simiente natural, porque ella sí puede tener hijos, y los tuvo, como Caín, Abel, Set y todos los demás. Todos nosotros somos hijos de Eva y de Adán, de alguna forma, ahora todos descendemos de ellos. Así que esa es una simiente natural. Pero en cierto sentido, hermanos, la simiente de la mujer aquí también tiene que ser una simiente espiritual. Tiene que ser una simiente espiritual. Lo podemos entender así, hermanos. Entendámoslo así. La simiente de la mujer no son todos los descendientes humanos de Eva. No son todas las personas la simiente de Eva, sino solo aquellas personas que, así como Eva, le dan la espalda a Satanás, al pecado, y confían en la promesa de Dios. La simiente de la mujer son los creyentes, aquellos que creen en la promesa de Dios, el evangelio de Jesucristo. Ese es el conflicto entre las dos simientes: la simiente de Satanás, los incrédulos, y la simiente de Eva, los que creen en la promesa, en el evangelio de Jesucristo. Desde el principio, hermanos, algunos descendientes de Eva, por el poder del mensaje del evangelio, fueron arrebatados de la simiente de Satanás y trasladados a la simiente de Eva. Desde el principio, porque ese es el poder del evangelio. Acuérdense, todos nacemos en la misma condición que Adán, enemistados con Dios, todos. Pero desde el principio vemos que hijos, nietos de Eva son arrebatados del dominio de Satanás y pasan a ser la simiente de Eva. Dice en Génesis 4:26, ya leímos el 25 cuando nació Set. Ahora el 26 dice, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Set es el hijo de Eva, Enós es el nieto de Eva. ¿Y qué dice? Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre
del Señor. Ahí está, la simiente de la mujer que adora al Señor. Hermanos, Dios dice, habrá enemistad entre la simiente de Satanás y la simiente de Eva. Y eso, hermanos, se evidencia a lo largo de todas las escrituras, hermanos. En toda la Biblia, hermanos, hay pruebas de esa enemistad, de esa guerra, hermanos. Continuamente vemos al mundo dominado por Satanás tratando de destruir, tratando de aniquilar al pueblo de Dios, representado por Israel en el Antiguo Testamento y por la iglesia en el Nuevo Testamento. El mundo bajo el dominio de Satanás, esa simiente satánica, ha querido destruir a la simiente de la mujer, a los creyentes. Si usted es un creyente, si usted es parte de la simiente de la mujer, de alguna forma u otra, usted ha experimentado esta enemistad. Usted ha sentido el odio del mundo, las burlas, la oposición, la incredulidad del resto del mundo. Pero hermanos, contemplemos el maravilloso poder del evangelio para salvar. Contemplemos eso, hermanos. Desde que Dios pronunció esta maldición a la serpiente, muchos descendientes de Eva han creído en esta promesa de salvación. ¿Usted ha creído? Ese es el poder del evangelio, hermanos. Muchos han pasado de muerte a vida, de enemistad a reconciliación con Dios, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Esa, hermanos, es la misma oportunidad que Dios le sigue presentando al mundo hoy. Crean en el Señor Jesucristo y serán hijos de Dios. Juan 1 del 10 al 12. Juan 1 del 10 al 12 dice: Él, Cristo, estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Él es Dios, el creador, pero el mundo no lo conoció por la enemistad. Versículo 11: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en Él, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Por último, veamos la enemistad en el nivel más alto. En el nivel más alto. Esta es la enemistad entre Satanás y esa simiente singular. Porque simiente pueden ser hijos, descendencia, pero también puede haber uno especial, singular, específico. Dice el versículo 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ahí está implícito, entre tú y él, entre tú y él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. La enemistad comenzó en número singular: Satanás contra la mujer, uno contra uno, Satanás contra la mujer. Luego se amplió al número plural: la simiente de Satanás, o sea, muchos, contra la simiente de la mujer, otros muchos, dos grupos. Y ahora, de manera implícita, la enemistad termina en singular: Satanás contra él. Las palabras claves ahí son él. En él te herirá y él te aplastará y tú lo herirás en el talón. Está hablando, hermanos, de una persona específica. Una persona específica. ¿Quién es esa persona, hermanos? Un comentarista dice: Él es un hijo en particular y específico de la mujer y únicamente de la mujer. Este es el único lugar en la Biblia en el que se habla de la simiente de la mujer. De aquí en adelante siempre se habla de la simiente del hombre, porque es el hombre el que pone la semilla, el que pone el semen. Pero aquí se habla de una semilla de la mujer, es decir, habla de un hijo que no es engendrado por el varón, pero que nace de la mujer. Definitivamente, esta es una promesa acerca del Salvador, el que será llamado Jesús, el que nació de una mujer sin que participara el hombre.
Está hablando, hermanos, del nacimiento virginal del Señor Jesucristo. Isaías 7:14 lo aclara. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y esto es lo que se cumple, hermanos, en la primera Navidad, cuando el ángel se le aparece a José y le dice: todo esto sucedió para que cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Definitivamente, hermanos, Génesis 3:15 es la primera profecía y promesa del Evangelio de Jesucristo. Es la Navidad prometida. Génesis 3:15 es la Navidad prometida. El bebé que nació de la Virgen es Él. En Él te aplastará la cabeza. Hermanos, ¿saben qué significa eso también? Que la Navidad, el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, fue prometido en el jardín de Edén, justo después de que Adán y Eva pecaran. En el día más triste y nefasto para la humanidad, fue prometida la Navidad. Fue prometido que Él aplastaría la cabeza de Satanás. Y saben, Satanás entendió la profecía perfectamente. Él entendió, porque desde entonces trató de destruir, matar, aniquilar a la simiente de la mujer. Él trató de impedir el nacimiento de Cristo de muchas maneras. Satanás fue el poder oculto que mató a Abel, el poder oculto que corrompió a la humanidad antes del diluvio, el que reveló a los hombres en la torre de Babel, el que hizo que los egipcios mataran a los varoncitos hebreos, el que hizo que casi desapareciera el linaje de David, el que hizo que Herodes mandara a matar a todos los varoncitos intentando matar a Jesús. Él entendió la profecía y por eso él trató de impedir el nacimiento de la simiente de la mujer. Pero por el poder soberano de Dios, Satanás no lo pudo impedir. Y por eso hoy estamos celebrando la Navidad, porque no lo pudo evitar. Él no pudo frustrar el cumplimiento de la promesa. Él no pudo evitar la Navidad, porque Cristo, el Hijo eterno de Dios, en el momento exacto vino y nació, como dice en Gálatas 4:4-5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, o sea, el tiempo establecido, cuando llegó ese momento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, no de hombre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. ¿Para qué? Para que dejáramos de ser hijos del diablo y fuéramos adoptados hijos de Dios. Y por último, hermanos, les decía que la maldición a la serpiente termina con una declaración del vencedor. Hay enemistad continua, pero debe haber un vencedor. Y Dios dice claramente quién es el vencedor. Al final dice: Él aplastará tu cabeza y tú lo herirás en el talón. Está hablando que Cristo es el vencedor sobre Satanás. Hermanos, aquí en esta declaración, hermanos, está hablando de dos golpes. Hay dos heridas aquí, hermanos, dos heridas. Una es la herida en el talón, ¿verdad? Aquí. Y la otra es el golpe o la herida en la cabeza. Una cosa, hermanos, que
generalmente no se dice, pero que está muy clara en la Biblia. Está muy clara en la Biblia. Es que ambas heridas, ambos golpes son el mismo hecho. Son el mismo evento. Ambos golpes son las dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es la herida que Satanás le propinó en el talón a Jesucristo? ¿Cuál es la herida de Satanás en el talón de Jesucristo? Su muerte en la cruz. Su muerte en la cruz. Esa fue la herida en el talón de Jesucristo. Satanás pensó que en la cruz había triunfado sobre Cristo. Así como Satanás le puso a Adán la tentación frente a sí, o sea, la vida y la muerte, la obediencia o la desobediencia, así también Cristo estuvo frente al hombre en la cruz. Cristo o Barrabás. Y el ser humano escogió a Barrabás. Otra vez pensó Satanás, la humanidad ha decidido seguirme. Él pensó, he vuelto a ganar otra vez. Le he dado una herida fulminante, su muerte en la cruz. Pero esa herida no fue la herida mortal. Al tercer día, Jesucristo, con poder de Dios, se resucitó de entre los muertos. Ahora, hermanos, ¿cuál fue la herida que Cristo le propinó en la cabeza a Satanás? ¿Cuál es ese golpe de Cristo en la cabeza que aplasta su cabeza? ¿Cuál es ese golpe? El mismo, hermanos, su muerte en la cruz es el mismo. Porque es en la cruz donde Jesucristo obtuvo la victoria sobre Satanás. Porque en esa cruz Él pagó nuestra deuda. Él satisfizo la ira de Dios e hizo posible que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Que esa enemistad con Dios tuviera solución. En la cruz Él abrió las puertas para nuestra reconciliación. Hay una Biblia, hermanos, que me gusta cómo lo dice. Dice esta Biblia, Génesis 3:15. Es la Biblia textual. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. Ahí se ve más claro. Se trata de del mismo acontecimiento, la cruz de Jesucristo. Hebreos 2:14 al 15 dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesucristo participó de lo mismo, para anular mediante la muerte, o sea, mediante su muerte en la cruz, por medio de esa muerte en la cruz, anular el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. En la cruz Jesús anula el poder de Satanás y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Hermanos, la Navidad, hermanos, la Navidad que celebramos ayer u hoy, porque la verdad ya ni sé qué día es, ¿verdad? En algunos lugares es ayer, en otros lugares es hoy, en otros lugares la iglesia ortodoxa la celebra el 6 de enero, en otros lugares solo dicen, bueno, no sabemos cuándo es. Bueno, cuando sea, es el cumplimiento de la promesa hecha en el jardín de Edén, en Génesis 15. Es el cumplimiento de la maldición a la serpiente, pero promesa de salvación para la humanidad. Para muchos, hermanos, la Navidad es el día más feliz del año, para otros quizás no. Pero lo que muchos ignoran, o por lo menos lo que no tienen presente, hermanos, es que en la Navidad celebramos el nacimiento de la simiente de la mujer, de ese él que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Eso es lo que muchos ignoran.
La maldición a la serpiente en Génesis 3:15, hermanos, es la esperanza de salvación para el ser humano. Crea en esa promesa. Crea en la promesa de Dios de que Él iba a enviar a su Hijo a nacer de una virgen, a encarnarse, a ser como uno de nosotros, vivir en medio de nosotros, morir por nosotros y resucitar triunfante para darnos salvación. Crea en el Señor Jesucristo, arrepiéntase del pecado. Esta promesa viene después de la confrontación con el pecado. Es la única solución. Amén. Vamos entonces ahora a cantarlo. ¿Quieren cantarlo? Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a cantar. Vamos a cantar acerca del cumplimiento de esa promesa.